¿qué acciones obliga a tomar al gobierno y qué acciones va a tomar el gobierno a partir de que ya tienen este informe? Como usted lo señala, el informe tiene varias conclusiones y recomendaciones. Algo muy importante referido a lo que usted también señalaba y que así lo sentimos nosotros durante los momentos del golpe de Estado y lo hicimos notar, es el contenido racial, el contenido de restitución de la República Colonial con una serie de elementos que se conjugan no solamente de índole racista, sino que también con una instrumentalización de la religión que lo hace notar el informe, ¿no? Hay una serie de vulneraciones a los derechos, especialmente de poblaciones indígenas originarias campesinas, a símbolos hoy patrios reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado, con los cuales se identifican como la huipala. Recordemos justamente que esos días del golpe vienen con una quema a símbolos patrios como la huipala, cortes en los uniformes de la huipala, pisoteo de la huipala, que genera indignación, como lo señala el informe. Una parte que he estado revisando a profundidad y que la verdad duele también, como muchas partes del informe, al leer esos testimonios desgarradores de quienes han sido víctimas, tiene que ver también con la violencia machista vinculada a un sistema patriarcal que reproduce y normaliza la violencia contra nosotras como mujeres, y que en el caso del informe se evidencia de que se genera una doble o triple violencia en el caso de mujeres indígenas, en el caso de mujeres humildes, en el caso de mujeres pobres, en el caso de mujeres de pollera, no solamente por parte de fuerzas del orden, sino también de grupos parapoliciales que se generan durante este tiempo. Entonces, en relación a las recomendaciones, hay varias acciones que hay que asumir por parte del órgano judicial, que es una de las principales recomendaciones que se hace. Yo creo que la población boliviana lo siente de esa manera, porque la justicia es un tema que tenemos pendiente de resolver de manera estructural para que sea una justicia que realmente esté al servicio del pueblo, al alcance del pueblo. Y también hace recomendaciones al Ministerio Público. Muchas de las recomendaciones son al Ministerio Público para que se realicen realmente investigaciones a profundidad, se establezcan responsabilidades y se logre realmente justicia. Luego, en el caso de lo que usted señalaba vinculado al tema del racismo, que es algo estructural en nuestra sociedad y que así lo identifica el informe del GIEI, ha recomendado la realización de una cumbre con amplia participación para que discutamos entre todas las bolivianas y bolivianos algo que nos atraviesa desde la colonia y que muchas veces cargamos a cuestas, incluso sin darnos cuenta, que tiene que ver con la colonialidad, ¿no? Y el racismo que se expresa en distintas formas y que justamente durante los días que se dan del golpe pues se intensifica, ¿no? Luego el tema justamente relacionado a la violencia contra las mujeres. El presidente también ha anunciado algo muy importante que está dentro de las recomendaciones del GIEI, que tiene que ver con la realización de un censo de las víctimas, un censo que nos va a ayudar justamente a identificar con mayor precisión cuáles son cuál es el camino para la reparación integral que se necesita por parte de las víctimas, tanto de familiares de fallecidos como de heridos, perseguidos. Y esto tiene que ver no solo con un ámbito material de reparación integral, sino también a lo que hace, por ejemplo, a un apoyo psicológico, a un acompañamiento social, de reinserción también por parte de las familias. Entonces, eso hace a todo un espectro de reparación integral. Ahora, el presidente ha mencionado que se van a desarticular cualquier intento de grupos parapoliciales.
ha sido muy claro en el tema de sus observaciones respecto, por ejemplo, al Comité Cívico en Santa Cruz o a la Unión Juvenil Cruceñista o lo que pasó con la Resistencia Juvenil Cochala, estos dos grupos, uno en Santa Cruz y otro en Cochabamba. ¿Cuál es el alcance de la desestructuración de grupos parapoliciales? ¿A qué se refería y hasta dónde puede llegar esto? El informe del GIEI establece claramente el funcionamiento de grupos que se crean en primera instancia como grupos de choque, pero que en la medida que va escalando la conflictividad van operando como grupos parapoliciales que no solamente ejecutan actos de violencia muy vinculados, y lo establece así el informe del GIEI, a hechos raciales, como en el caso de Cochabamba, y violencia documentada que tiene varios audiovisuales a los que tuvo acceso el GIEI por parte de la Resistencia Juvenil Cochala contra población fundamentalmente indígena, originaria, campesina en Cochabamba. En específico se habla de varios casos de mujeres de Pollera, por ejemplo, ¿no? Que siembran terror, que ejecutan acciones vinculadas no solamente a temas raciales, sino a militancia política, como se dio ese día que hasta por llevar una polera azul agarraban a personas sindicándolas de masistas y buscando agredirlas por un hecho, aunque no lo hayan sido de militancia en el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Entonces, por supuesto, estas acciones no pueden generarse, y el informe del GIEI es muy claro en eso, en que en una sociedad que está orientada a la construcción de una paz con justicia social no pueden operar grupos paramilitares, parapoliciales o grupos irregulares, ¿no? Que no solamente se atribuyen funciones que hacen a las fuerzas del orden en una sociedad, sino que generan violencia, generan zozobra, generan temor, generan desestabilización, siembran odios. Entonces, ahí se tienen que realizar no solo investigaciones en relación a cómo operan estos grupos, sino también en relación a quienes están detrás de estos grupos, promoviendo la organización, financiando este tipo de organizaciones. En el caso del Comité Cívico, el informe también es claro en lo que hace a la determinación de responsabilidades que se atribuyen, que hacen al Estado, funciones que se atribuyen, que hacen a determinaciones o responsabilidades que debería asumir un Estado en sus distintos niveles de organización. Ahora, ¿la desestructuración va hacia adelante o pasa por una investigación de quienes estuvieron en el 2019 en Cochabamba, en Santa Cruz, Comité Cívico, Unión Juvenil Cruceñista? Son ambas porque el informe determina responsabilidades en relación a lo que operan en estos grupos, ¿no? Entonces, lo que se identifica como vulneraciones a derechos humanos también proviene de grupos parapoliciales como la Resistencia Juvenil Cochala, y establece ahí varias de las vulneraciones a derechos humanos de personas que han sido víctimas y que también merecen una reparación integral que pasa por un camino de justicia en relación a la vulneración de los derechos humanos de las personas, y pasa también, por supuesto, hacia adelante, que debe ser además una reflexión general, debe ser una reflexión social de que nosotros no deberíamos permitir, no deberíamos normalizar la conformación de este tipo de grupos que salen prácticamente armados a atemorizar, como era en esos momentos con los motoqueros que se iban especialmente a barrios humildes a sembrar terror, a sembrar zozobra y a ejercer acciones que por supuesto tienen que ser investigadas y que de hecho están siendo investigadas. No están siendo investigadas y por eso justamente hay responsabilidades
en el caso de algunos miembros de la resistencia juvenil Cuchala que en este momento están enfrentando procesos judiciales. Bueno, pero eso es por un tema en Sucre, ¿no? Por lo que fueron algunas protestas en Sucre. Y que tiene que ver con parte de los hechos que justamente generaban en esos días, uno como atentados a bienes públicos, por ejemplo, pero que parte del informe también determina lo que de personas que han sido víctimas de acción. ¿Esto quiere decir entonces que se va a ampliar el abanico de la investigación? Tiene que ampliarse y esperemos sí que las instituciones de justicia, como lo señala el informe, que son las llamadas a realmente hacer una investigación integral, profundicen la investigación sobre todo este tipo de acciones.